Agradezco la invitación de los organizadores, del doctor Wehenkel y de Artemio Parra por esta buena organización y un buen evento. Lo agradezco mucho. Bueno, vamos a tratar de irnos rápido. Lamentablemente nos ganó aquí una falla técnica, nos consumió tiempo, pero yo quisiera esta tarde compartir con ustedes algunas cosas que considero que pueden sernos útiles y pueden llevar una reflexión acerca del tema de tecnología de la madera. En especial me habían pedido comentar sobre hacer un timing del pasado, presente y futuro de la tecnología de la madera, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Yo estoy trabajando en el Politécnico Nacional, en el CIDIR Oaxaca, un campus, un centro de investigación que está al sur de México. Bien. Todos sabemos que la madera es un material que ha sido ampliamente usado, ¿verdad? Es un material abundante, un material hermoso, y es por ello que uno de mis materiales de trabajo es la madera. Yo soy ingeniero químico, como bien me presentaron, aunque mi doctorado está orientado a lo que es modelos matemáticos, fenómenos de transporte. Uno de mis materiales de estudio ha sido de la madera desde hace algún tiempo. Así que me he interesado en cómo migra el agua y cómo pasa el calor en materiales como la madera. Así que vamos a concentrarnos, vamos a iniciar en este momento. Yo quiero hablar del pasado, del presente, del futuro. En el pasado hablar de la contribución que hace la madera al desarrollo de la civilización. Al presente vamos a estar revisando algunos programas y el estatus actual de tecnología de la madera en México. Y en el futuro quiero presentar 3 tópicos de hacia dónde va esto de la tecnología de la madera y qué temas están siendo realmente importantes y teniendo impacto. Bien, yo quiero empezar comentando que la tecnología, ¿verdad?, se entiende, vamos a ir a la definición, como el uso del conocimiento y las técnicas para, ¿verdad?, hacer negocios, para desarrollar materiales, para la vida en general. Ahora, si lo trasladamos esto a qué es la tecnología de la madera dice que es la aplicación de conocimiento para procesar, para convertir la madera en un material nuevo. El tecnólogo de la madera, la persona que trabaja con la tecnología de la madera, ¿qué se espera que haga? El tecnólogo usa el conocimiento para aplicarlo y aplicarlo predominantemente en un contexto industrial. Por otro lado, el que es más científico, el que es más wood science, ya no tanto tecnología, es alguien que hace más investigación profunda y se encarga de generar conocimiento. Yo quiero empezar por eso, para un poquito marcar qué es lo que sigue en el tema. En el pasado, es bien interesante ver que la madera es un material que el ser humano ha usado desde hace mucho tiempo. Incluso en los libros sagrados, en este caso menciono ahí un texto de la Biblia, en donde Dios le da una orden a Noé de construir un arca y le pide que lo construya de madera. Es un libro que fue escrito hace muchos siglos y menciona a la madera. En muchos libros sagrados y en muchos sitios arqueológicos vamos a encontrar que la madera siempre formó parte del progreso de las sociedades. El ser humano siempre ocupó la madera y se interesó en trabajarlo para usarlo en para diferentes objetivos. Un ejemplo. Vamos a México, vamos a pensar un poquito en Mesoamérica. A los que les gusta la historia, ¿verdad? Encontré un libro interesantísimo en donde habla sobre Mesoamérica y dice que los habitantes de Mesoamérica, entre ellos los mayas, ya utilizaban la madera, la preparaban y con ello hacían sus canoas.
y las protegían. De hecho, ahí tenemos una imagen, si la pueden, creo que sí se ve bien. Es una canoa azteca. Esta está expuesta en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y da evidencia, da testimonio de cómo los aztecas ya trabajaban la madera, utilizaban la madera para hacer artefactos. Con la llegada de los españoles a México, también se observa, hay información de cómo los españoles calafateaban, preparaban, curaban, protegían sus embarcaciones, que muchas estaban hechas de madera. Entonces estamos remontándonos a muchos años antes y podemos observar cómo las culturas que existieron en México, trabajaron la madera. Han pasado muchos años y la verdad es que la madera sigue causando mucho interés y tiene mucha historia detrás. No solo en América, en México hay evidencia del uso de la madera, hay muchos artefactos más que podemos encontrar en diferentes museos y que en el continente americano dan evidencia del aprovechamiento y el trabajo que la gente hacía con la madera. Estaba yo leyendo un libro que editó Petróleos Mexicanos hace algunos años y me encontré de manera muy interesante en una de sus páginas mencionar a un tal Edwin Drake, 1859. Yo creo que pocos hemos oído hablar de Edwin Drake, pero algo que es interesante y por eso lo puse, él trabajó para una compañía de petróleo llamada Seneca Oil. Lo puse porque este ingeniero americano estuvo un tiempo trabajando en México porque desde entonces ya había algunos pozos, había algunos hallazgos de petróleo. Y fíjense que de manera muy curiosa, ¿qué hace Edwin Drake? Él construye tubos para conducir, precisamente para transportar el petróleo, el aceite negro en ese entonces, a través de tuberías hechas ¿de qué? De madera. Esas imágenes que les pongo ahí son tuberías hechas con madera. Y lo que hizo Edwin Drake es que su gran aportación a la industria del petróleo es que él dejó de usar las tuberías hechas de madera y empezó a usar las tuberías hechas de fierro. Pero bien, interesantísimo, esas imágenes son hermosas. Cómo podemos apreciar la manera en que la gente utilizaba los troncos y los utilizaban como tuberías para transportar desde ese entonces el petróleo. Han pasado varios años, muchos años desde la Mesoamérica, desde la llegada de los españoles, y ahora vamos un poquito acercándonos en el tiempo. Yo quiero hablar de a dónde hemos llegado. Y bien, de manera muy interesante, yo quiero empezar comentando sobre las primeras escuelas que empezaron a crear programas de forestry, ¿no? Forestal, se empezaron a interesar en la madera. Miren, en 1898 se forma la primera escuela de forestal en Cornell, en Estados Unidos. Y en 1900 la escuela forestal de Yale toma forma. 1900, estamos hablando de hace ya ¿cuántos años? 118 años. Hace 118 años Yale tiene su primera escuela de forestal. ¿Qué quiero hacer con esta diapositiva? Poner en contexto y compararnos un poquito con nuestro vecino, que es Estados Unidos, y ver que en Estados Unidos empezaron mucho tiempo atrás a darle formalidad a los programas forestales y empezar a estudiar con mucho detenimiento al material madera. Y en la primera tabla, jóvenes, he puesto los programas
En específico, tecnología de la madera, los programas de tecnología de la madera que se formaron en Estados Unidos. Observen los números. Aquí tenemos los programas de licenciatura, vamos a decirlo así. Aquí vamos a poner los de maestría y en la tercera línea los de doctorado. Y aquí tengo el año de 1963 y el año de 1978. Fíjense, no sé cuántos de ustedes ya habían nacido en 1963. En el 63 en Estados Unidos, ¿cuántos programas de Wood Science and Technology tenían? Bueno, por lo pronto para la primera categoría tenemos 19 programas, 22 maestrías y ¿cuántos doctorados? 13 en 1963. En México, para ese mismo año, ¿cuántos programas de tecnología de la madera teníamos? 0, no había un programa formal de tecnología de la madera. Para el 78, fíjese cómo incrementaron los programas de tecnología de la madera en Estados Unidos. Para el 78 tenemos 25 programas en licenciatura, 26 a nivel de maestría y ¿cuántos doctorados? 22. Vamos a México, para ese mismo año, 78, ¿cuántos programas tenemos? 0. Podemos observar cómo algunos países fueron adelantándose en la formación de recursos humanos de calidad. De hecho, en Estados Unidos esos años fueron gloriosos en el sentido que todos aquellos estudiantes que se metían al área de tecnología de la madera egresaban y tenían trabajos buenos y bien pagados. De hecho, por eso creció Wood Technology, porque la industria empezó a requerir gente especializada en tecnología de la madera. Bueno, aunque hemos venido un poquito atrás, no tuvimos la formación de programas formales en esta área. Sí han aparecido algunos programas en los últimos años y yo quiero mencionarlos. Fíjense, para nivel de licenciatura, a nivel de ingeniería en tecnología de la madera, tenemos que en 2009 se funda la ingeniería en tecnología de la madera en Oaxaca. Lo hace la Universidad de la Sierra Juárez. A nivel maestría, esto lo hace en 2009. A nivel maestría, Michoacán forma su maestría en tecnología de la madera. ¿Para qué año? Para el 94. Y su doctorado en el 2016. ¿Qué quiero mostrarles con eso a ustedes? Que realmente en programas formales de tecnología de la madera estamos aún muy jóvenes respecto a programas como los de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos un poquito atrás, ya les mencioné, 1800, 1900, finales de 1800, principios de 1900, en Estados Unidos ya había un gran formalismo en la formación de tecnólogos en madera. Voy a irme un poco rápido, ¿eh? En cuestión de programas de posgrado certificados por el CONACYT, el CONACYT viene haciendo un esfuerzo por calificar a los programas. Y aquellos que cumplan con un nivel de calidad suficiente tienen la posibilidad de accesar a un famoso padrón nacional de programas de posgrado. Es decir, el PNPC, el famoso PNPC. ¿Qué quiero poner ahí? Fíjense que los programas de calidad, cuando uno busca en el padrón de excelencia del CONACYT, uno va a encontrar que en tecnología de la madera, realmente en cuestión del área o Wood Technology, solamente tenemos un programa que cumple con el estándar PNPC en tecnología de la madera. ¿Qué programa es? En el padrón solamente aparece la Universidad Michoacana. Aparecen muchos más, pero es el área de doctorado en ciencias ¿qué? Forestales. Y cuando uno va a sus programas, su perfil o su carga no es tanto tecnología de la madera, es más bien el área forestal.
pero como tecnología de la madera, en el padrón solo nos aparece actualmente el programa que la Universidad de San Nicolás tiene allá en Michoacán. Entonces, si pensamos un poquito en lo que ha pasado en Estados Unidos, y ya no quiero hablar de lo que ha pasado en Europa, ¿no? Los países van muy adelantados en cuestión de formación de recursos humanos de calidad, en la cuestión de programas sólidos de tecnología de la madera. Pero me parece que se viene haciendo el esfuerzo, y aunque otras universidades hacen Wood Technology, no están formalmente configuradas para ofrecer el programa tanto de ingeniería como de maestría o doctorado en tecnología de la madera. Es el caso del Politécnico. Yo trabajo en el Politécnico, pero trabajo en una maestría y un doctorado, estoy adscrito a una maestría y un doctorado en recursos naturales. O sea, no es Wood Technology, pero dentro de las líneas de investigación yo hago Wood Technology. Entonces, el programa de recursos naturales que ofrecemos en el Poli, ese sí aparece en el PNPC, tanto a nivel maestría como a nivel doctorado, pero formalmente no es el cuerpo completo de tecnología de la madera. Ahora, actualmente, si nosotros buscamos en las revistas de mayor prestigio las contribuciones que hace México al conocimiento, vamos a darnos cuenta que es muy poca la presencia de México en revistas especializadas en tecnología de la madera. Y aquí he puesto las revistas que considero de las más importantes, más prestigiosas en tecnología de la madera. Y he puesto su nombre, el año en que fueron fundados y cuántos papers de México aparecen ahí. ¿Lo pueden observar? ¿Sí se ve? En realidad, son pocos papers. Eso lo he sacado de Scopus y de Clarivate 2018, pero quiero la siguiente figura. El mismo sistema Clarivate, no sé, tal vez ustedes no están familiarizados con eso, pero yo tengo acceso a una base de datos muy poderosa que me permite hacer análisis de la presencia de papers, de contribuciones científicas en revistas diversas, en campos de área específicos, y puedo hacer un monitoreo de cuál es la contribución de un país, de un centro de investigación, de un autor. Aquí, ¿qué he puesto yo? En cuestión, en el tema de madera, materiales, tecnología de la madera, cuando yo hago una búsqueda de los artículos, la cantidad de artículos científicos en revistas prestigiadas y el número de citas, es decir, su impacto en el mundo de esas contribuciones científicas, vemos lo siguiente. Hice esta grafiquita. En esta gráfica tengo yo a diferentes países. En el lado izquierdo tengo el número de documentos publicados en revistas de prestigio que tienen que ver con tecnología de la madera, y a la derecha tengo el número de veces que ha sido citado o que han sido citadas esas contribuciones. ¿Qué observamos? Que tengo a México aquí con una contribución muy pequeña, casi no visible, muy diminuta. Puse al lado Chile, que también su contribución es muy pequeña. Chile tiene programas de tecnología de la madera, por eso lo puse, y está en América Latina, pero los comparé con países que hacen Wood Technology desde hace rato. Y en el extremo derecho para ustedes tenemos a el país que mencioné en un principio con sus programas de forestal y después con sus programas de tecnología de la madera. Tenemos a Estados Unidos. Observen los números que muestra la gráfica en el eje Y de la mano derecha y de la mano izquierda. ¿Qué observan ustedes? Que la contribución de Estados Unidos es enorme con respecto a la contribución de México. Ahora, ¿por qué he buscado compararnos con otros países? Porque hoy, más que nunca,
Nuestra competencia ya no es local. Nosotros competimos de manera global. El conocimiento, la tecnología ya no es local. Aquí competimos contra los mejores, generando información, generando patentes, generando conocimiento. Y es impresionante cómo México tiene una contribución muy pequeña. Cuando hago un análisis con mi base de datos, utilicé el famoso Web of Science, el número de documentos contra el número de citas. Esto lo hice en abril y lo hice para el área específicamente de wood material. Materiales, madera, exactamente para el área de interés de los que hacemos tecnología de la madera. Aquí rápidamente quiero presentar simplemente que en esa búsqueda de papers de contribuciones científicas más importantes del 80 a la fecha en revistas prestigiadas de tecnología de la madera, me di cuenta cuáles son los trabajos que han sido publicados por México y me encontré con estos y me di la tarea de buscar cuáles son los temas en los que los mexicanos tecnólogos se interesan y los resumí en la siguiente diapositiva. ¿En qué se interesa México? Mucho hincapié en propiedades físicas y químicas de la madera. Vemos también demasiada carga en propiedades mecánicas, ¿verdad? Se interesa mucho en módulos de elasticidad, un poquito de rheología de sólidos. Algunos se interesan en la calidad, el color de la madera, secado de madera, y algunos otros en lo que es la relación agua-madera y transporte de humedad de madera. Lo que me di cuenta es que también, analizando los datos, tenemos muy poca relación de la industria con la academia. Las contribuciones científicas no tienen mucha colaboración, mucho vínculo con la industria. Lo contrario a Estados Unidos o Canadá u otros países que la mezcla academia-industria es muy fuerte. ¿Qué quiero resaltar aquí? Los tópicos, los temas principales en los cuales nos interesamos los mexicanos cuando hacemos tecnología de la madera, pero ahorita les voy a comentar por qué quiero discutir ese tema con ustedes. Después nos vamos a revisar un poquito los journals o las revistas mexicanas que tocan el tema de tecnología de la madera y tenemos dos principales. ¿Qué es lo importante de aquí? Que nuestras revistas mexicanas están en el cuartil 4 de un ranking que conocemos como Saimago Ranking. Quiere decir que nuestras revistas, aunque si bien son JCR, o sea, son de calidad, realmente no pertenecen al top de revistas en el mundo. No quiere avanzar. Ahí avanzó. A ver, se pasó. Ok. Entonces, al presente, jóvenes, ¿qué tenemos? Tenemos algunos esfuerzos, programas que se han interesado en tecnología de la madera. Sin embargo, vemos que no hay relación con la industria y nuestros temas no son realmente de mucho impacto, no tenemos muchos documentos y nuestras citas no son muy importantes. Quiere decir que nuestro impacto a nivel de conocimiento, generación de conocimiento, impacto no es muy fuerte. Ahora, quiero ir a lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando con tecnología de la madera en el mundo? Cuidado. Se dobló la silla. La pata se dobló, cuidado. Cuidado, se dobló el metal. Ok. Eso es lo que hemos logrado hasta el presente. Me voy rápido porque no tengo mucho tiempo. Al futuro, ¿qué está pasando, jóvenes?
Y yo quería ver un poquito ese tema de en qué tema nos estamos interesando los mexicanos, porque me doy cuenta que necesitamos un poquito ser más creativos, necesitamos tener más innovación y darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Primer ejemplo, ¿a dónde va esto? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el futuro de la madera? Un material que muchos ven como algo muy antiguo, un material que no es interesante. Fíjese lo que está pasando en el mundo. Número uno, en Francia, un chico francés se le ocurre someter a la madera bajo un proceso en el cual le extrae algunos componentes, como la lignina, y le inyecta un monómero, es decir, un polímero, y obtiene una cosa. Se adelantó, ¿verdad? No. ¿Otro? Ok. Y obtiene lo que él le llama la madera transparente. Es decir, él somete muestras de madera, las somete a condiciones drásticas de presión y temperatura, le extrae la lignina y después lo rellena con un monómero. Obtiene una madera transparente, mucho más dura que la madera original. ¿Qué le valió a ese chico ese trabajo? Ganó el premio MIT, el año pasado, el premio MIT a los innovadores menores de 35 años más importantes del planeta. Ahí está el material. ¿Qué dice él? Inventó el material y dice que la industria del automóvil, la industria del diseño, la industria de la decoración le están pidiendo cantidades bárbaras de esta madera que ahora es ¿qué? Transparente, porque es muy dura, deja pasar la luz y entonces tendría muchas aplicaciones, no solamente para cuestión de construcción, sino para muchas cosas decorativas. Por favor, ¿qué es lo que hizo este joven? Este chico francés se dio cuenta que la madera es muy porosa y que del 60 al 80% de esa matriz porosa es aire. Entonces dijo, si le extraemos toda esa materia porosa, toda esa zona porosa, la rellenamos, reemplazamos por un monómero, por un polímero, y es una reacción de polimerización, obtenemos un material diferente. Y lo que él obtuvo fue un material mucho más duro, más resistente que la madera original y mucho más atractivo porque deja pasar la luz y entonces tiene implicaciones y usos muy diversos. Por favor, vamos rápido al siguiente. Segundo ejemplo de por dónde va la cuestión de la madera. Queremos hacer un material mucho más duro que el acero. ¿Se logró? Sí. Dos papers, dos artículos poderosos que les recomiendo que lo lean para los que están haciendo tecnología de la madera, y por ahí pueden trabajarle muchos tópicos interesantes. Aparece en la prestigiada revista Nature. Nature es una de las revistas más prestigiadas del planeta. Aparecen dos artículos importantes. ¿Y qué hacen estos investigadores? Procesan la madera y dicen, vamos a obtener una madera más fuerte que el acero. ¿Lo lograron? Sí. Ahí les pongo la receta rápidamente. Modifican la estructura porosa de la madera, hacen hervir la madera en una solución de hidróxido de sodio y sulfito de sodio por varias horas. Verán, lo que hace este material es, dice que deja casi intacta la celulosa, pero crea muchos hoyos. Un material poroso, mucho más poroso, vamos a decirlo así, porque remueve algunos componentes de la estructura de la madera. Después lo meten a una prensa a 100 grados centígrados y el resultado, lo que obtienen es una madera que es un quinto del espesor inicial o original, pero 3 veces la densidad de la madera, pero esto es lo más importante, 11 veces más fuerte que la madera original. Conclusión aquí, un baño químico más una prensa a calor nos da una madera mucho más fuerte que el acero, publicado en Nature recientemente. Siguiente ejemplo,
Este tiene que ver con el proceso que publicaron en Nature. De hecho, es una delignificación y densificación de la madera, ¿verdad? Utilizan el peróxido de hidrógeno más ácido acético más una compresión y obtienen un nuevo material que estás transformando tu madera natural, tu madera clásica, en un material inteligente, mucho más fuerte, mucho más interesante. Y eso fue publicado también en 2018 en el Applied Material Interface, una revista de mucho prestigio. Este es otro ejemplo de cómo la tecnología de la madera está evolucionando, jóvenes. ¿Qué viene? Lo que está mezclando mucho es química profunda, más fenómenos de transporte, más innovación, más ideas creativas para obtener un material mucho más interesante, con un performance mejor para aplicaciones de construcción, de diseño, de automóviles. Y eso es muy interesante. Por favor. Lo que no hemos tenido en México, jóvenes, es un programa, una ruta, una hoja de ruta, dirección sobre a qué temas dedicarnos. Entonces todos nos hemos dedicado de alguna forma a los temas que pues nos han parecido interesantes, pero no hemos focalizado en lo que realmente podría ser más impactante. El caso de Europa es interesante porque hay unas famosas, las cost actions, son temas que se han ido, proyectos que han sido trabajando por etapas, por años, y se ha ido financiando la industria de la madera para encontrar soluciones, dar mayor información en temas que esa hoja de ruta les impone. Algo así nos faltaría en México, tener una hoja de ruta sobre qué temas serían realmente de interés para el mercado, para la industria, para el sector productivo. Por favor, eso es un ejemplo de la hoja de ruta de Europa. ¿Qué estamos haciendo en el Politécnico? Se me acaba el tiempo, ¿verdad? Sí, ok, por eso me fui rapidísimo porque nos ganó el tiempo con la falla técnica acá. En el Poli estamos interesados en estudiar cómo migran las sustancias en la madera, cómo migra la humedad, cómo migran los componentes químicos cuando tú los sometes a un proceso térmico. Ejemplo, secado. Ejemplo, exposición a vapor. Ejemplo, la cuestión de penetración de sustancias orgánicas. Y en esta ocasión yo quiero cerrar presentándoles lo último que hicimos. Este es un artículo que recientemente, hace 2 meses, nos aceptaron en un journal que se llama Drying Technology. Lo que nosotros hacemos es desarrollar modelos matemáticos que nos permitan entender cómo migran las sustancias en la madera. Y eso tiene aplicación para todo lo que hemos comentado anteriormente. Secado, proceso térmico, reemplazo de sustancias. ¿Por qué es interesante modelarlo? Porque lo que es difícil observar con los ojos y medirlo con técnicas experimentales, tú lo puedes monitorear o predecir ¿con qué? Modelos matemáticos. Es decir, es como el mercado financiero, ¿verdad? Te predicen en dónde meter dinero, aunque no haya sucedido todavía el evento. Te dicen, mira, para tal año, el próximo año, tú mete por aquí. ¿Por qué? Las simulaciones nos dicen, las predicciones nos dicen que por aquí están los sectores de oportunidad. Lo mismo hacemos nosotros. Antes de que hagas experimentos caros, tediosos, que te consumen tiempo, dinero, nosotros hacemos modelos matemáticos para predecir cómo se comporta el material. ¿Y qué hicimos nosotros? Conocimos un modelo matemático fenomenológico y expusimos una muestra de madera secado. Entonces el material empieza con una humedad pues más o menos homogénea, y conforme pasa el tiempo, esos son los extremos de la madera que son expuestos al aire caliente.
Conforme pasa el tiempo, ¿qué observamos? Que la humedad de la superficie va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces va a tomar un perfil parabólico. A medida que pasa el tiempo, tu perfil de humedad en la madera va ¿qué? Decayendo. Nuestro modelo matemático lo predice bien. ¿Y con qué lo comparamos? Con una herramienta poderosa que se llama resonancia magnética nuclear. En específico, imagenología de resonancia magnética. ¿Qué nos permite ver eso? La distribución de agua en un material poroso como lo es la madera. ¿Y qué tenemos? Que los perfiles con puntos son las señales de resonancia magnética y las líneas continuas es nuestro modelo matemático. ¿Qué observan ustedes? ¿Sí más o menos predice? ¿Va en la forma? Parece que sí. Este es cuando inicia el proceso de secado. Aquí pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas, pasan 6 horas. Aquí creo que son 12 y aquí terminamos en 20 horas de secado. Condiciones controladas en un sistema de monitoreo artificial. Lo publicamos y nos lo aceptaron en un paper, en una revista titulada Drying Technology. Nuestro modelo matemático predice cómo se va distribuyendo, cómo va migrando la humedad en la madera. ¿Qué queremos hacer ahora? Aplicarlo a procesos térmicos más complejos. ¿Qué tal si le metemos ahora sustancias orgánicas? ¿Qué tal si le metemos ahora reemplazos poliméricos? ¿Para qué? Para mejorar la madera. Porque lo que hemos obtenido hasta el momento es tú secas la madera y tienes una madera seca. Pero realmente tenemos que crear cosas más nuevas, como el ejemplo del chico que ganó el premio MIT. Agarró la madera y él encuentra una madera que la pones al sol y pasa la luz. Es translúcida, es muy fuerte, pero hay una interacción de cómo pasan los fluidos y cómo tú modificas el material con un proceso térmico. Terminamos. Siguiente, por favor. ¿Qué conclusiones yo quisiera soltar con ustedes esta tarde? La madera, compañeros, amigos, muchos han pensado que la madera es un material pasado de moda, que es un material que ya no tiene importancia. Hoy la madera tiene un auge muy importante y empieza a competir con el acero y con el concreto. La desventaja del concreto, en México utilizamos mucho concreto, pero la desventaja del concreto es que es muy pesado y es muy caliente. Además que para producir concreto necesitas mucha energía y contaminas muchísimo. Pero la madera es diferente. Empieza a competir, pero ¿qué es lo importante? Los laboratorios hoy en día, las grandes compañías, no compiten o no venden principalmente, jóvenes, material en bruto. Es decir, no dicen, tengo madera y vendo mucha madera, sino venden materiales altamente científicos, altamente competitivos. Hoy en día no vas a decir, México somos ricos en madera, tenemos mucha madera, pero eso realmente no tiene mucho peso si no le ponemos conocimiento científico, tecnología, innovación. Y eso es lo que nos debe impulsar a buscar temas realmente de interés para la industria. ¿Qué hace falta en México para que tengamos eso? Quiero yo resaltar los siguientes. Número 1, en tecnología de la madera es necesario que tengamos un currículum profundo, fuerte, muy intenso. Matemáticas fuertes, física fuerte y química fuerte. Matemáticas, química, física profunda. Porque si tú no entiendes esas 3 bases, es difícil que tú puedas tener ideas para poder innovar en la madera. La madera es un material que tiene su química. Si tú no la entiendes a profundidad, no vas a poder alterar las reacciones químicas. Física, si tú no entiendes cómo se transportan las sustancias, los fluidos en la madera, no vas a poder diseñar los sistemas de interacción, fluido, calor para poder convertir la madera en un material más inteligente.
Nos hace falta colaborar con la industria, nos hace falta tener una interacción más internacional para poder beber ideas de afuera, jóvenes. Necesitamos interactuar, por supuesto, con el gobierno. Necesitamos nosotros identificar proyectos innovadores. Y en ese sentido, lo que es importante, jóvenes, es que cuando hacemos Wood Technology, que es mi caso, no es el único tema que hago, es uno de los temas que hago. Porque yo soy a la base, soy ingeniero químico. Mi formación profesional, maestría y doctorado, soy más ingeniero químico. Pero hago tecnología de la madera y lo que me he dado cuenta es que intentamos interactuar mucho con grupos multidisciplinarios, con gente que haga matemáticas profundas, con gente que haga química tremenda, con gente que haga física brutal, para conjuntarlo y entonces vamos a detonar ideas tremendas, como el caso de la madera translúcida. Ese chavo francés se fue a Japón. En Japón se dio cuenta de que la madera se trabaja de una manera hermosa, que hay muchas técnicas. Regresando de Japón se fue al MIT, se fue a Harvard. Se unió a un grupo de bioquímicos, químicos y hizo un equipo brutal. 2-3 años de investigación y resultó ese famoso wood translucent, madera translúcida, y dieron un golpazo porque esa invención está sonando por todas partes. Terminamos. Creo que era lo último. Perdón por ir tan rápido, pero es que el tiempo nos gana. Muchas gracias por su atención. Vamos a hacer unas preguntas, parece. Agradecemos la participación del doctor Sandoval Torres. Le recuerdo que al final de los paneles tendremos una mesa de discusión sobre los temas. Le toca el turno al doctor Fernando Preto. Él nos acompaña de Canadá. Actualmente él es responsable del proyecto de conversión de biomasa en los laboratorios de Canada Net Energy en Ottawa del Ministerio de Recursos Naturales de Canadá. Se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Bioenergía. El doctor Fernando Preto, desde que se obtuvo su doctorado en Ingeniería Química en la Universidad de Queens en Kingston, ha sido fundamental para avanzar en el desarrollo de la bioenergía en Canadá y reunir a la industria, el gobierno y los académicos interesados en los sectores de agricultura y proyectos. El doctor Preto tiene un amplio conocimiento y experiencia en los factores y regulaciones que afectan el desarrollo de la bioenergía a nivel nacional e internacional. Ha realizado numerosos proyectos, evaluaciones técnicas, económicas, desarrollando un enfoque en el mercado idóneo para la elaboración de tecnologías de biorefinerías y es miembro del equipo de trabajo de la iniciativa BioPathways de la Asociación de Productos Forestales de Canadá. Entonces, nuevamente le doy la bienvenida al doctor Fernando Preto y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Buenas tardes. Unfortunately, I will be speaking in English. I hope that you can understand me. I will be happy to talk to you afterwards. By my name, you might not guess that my background is Portuguese. So if you want to talk afterwards, maybe we can understand each other anyway. I'm a little bit slow, but we can try. Okay, so as you heard, I'm with the Ministry of Natural Resources in Canada, and my area of responsibility is bioenergy. And so we've heard a lot of speeches about wood and building with wood and everything like that. For me, I like to burn wood. This is what I do. And so I'm going to tell you about some of the things I do about burning wood. So we'll skip this. CanMed Energy it has laboratories across Canada that we do research on various things related to energy. My laboratory is in Ottawa, and we work on bioenergy. We basically work with Canadian industries to develop new bioenergy, to improve bioenergy, to lower the carbon footprints. The key thing here is CanMed Energy Laboratory works with industry. We do not do work just in a laboratory. Every work that we do must have an industry partner in order for us to advance. Next slide, please.
There's a lot of advantages to biomass. You've already heard some of them in other talks. There's advantages of having a local fuel. This is very important. I mean, for a lot of countries, they don't have local fuel. They have to bring in foreign fuels. So having a local fuel is very important. It can provide for employment. People have jobs if it's a local fuel. People have control over the price of the fuel if it's a local fuel. They don't depend on another country to set the price of the fuel. Things like that are very important aspects of biomass. Of course, one of the key aspects of biomass that's very important is in addressing climate change. If you use biomass sustainably, and this is very important, sustainably, that means if you cut down a tree, you have to grow new trees. So if you use biomass sustainably, it's carbon neutral. So if you want to address climate change, biomass is an important tool for doing that. Other advantages, let's see. Yeah, we go to the next slide. So this gives you an idea of the activities that we do in my research lab. And we basically take biomass, and we do all of these things, and at the end we get heat, we get power, we get biofuels, and we have some additional products as well. This is our goal, is to take biomass, go through things like drying, and then we have combustion, gasification, all of those things that we can apply to get bioenergy in the form that we want. So next, and keep going, go, more. I'm just trying to save time here, so I know we're a little bit behind. A little more. Okay, so this is very important. I wanted to cover this and make sure that everybody understands this, because I know that a lot of people here aren't familiar with conversion of biomass for energy. They're more familiar with use of wood. So when I talk further, I'm going to talk I'm going to mention three things. Combustion, that's basically burning of wood. I think everybody here is familiar with combustion. You burn wood to get the heat, and then you can use that heat to generate electricity. And so combustion, everybody's familiar with. Gasification is the next stage. In gasification, you don't burn the wood to get heat. You convert the biomass or the wood into a gas. And the way you do this is, if you're all familiar with a fire, you put a certain amount of wood, and that certain amount of wood requires a certain amount of air to burn completely. If you don't have the air, it doesn't burn very well. So combustion is a certain amount of air to a certain amount of wood, and then it burns well. Gasification, what you do is you also burn it a little bit, but you only use 25% of the air that you use for combustion. So using only 25% of the air means that instead of getting a lot of heat, you get gases, which is mainly carbon monoxide and hydrogen. The carbon monoxide and hydrogen are the gases that you want to make so that you can make additional things with them. And I will talk a little bit about that. So that's combustion, gasification, and then you can go one step further. And that's what I call pyrolysis. Pyrolysis is you take wood and you heat it without any air, no air whatsoever. You basically are distilling whatever organic compounds are in the wood, and then you cool it down very quickly to get a liquid, and you get a liquid. And normally that's called pyrolysis oil, and then you can convert that into other energy products. So, combustion, gasification, and pyrolysis. The first one, you get heat and power. Gasification, you get a gas that you can use, and pyrolysis, you can get a liquid that you can, it's an organic liquid, it's a mixture of compounds actually, but I will talk a little more about that. So those are the three main techniques that we use to convert biomass or wood into energy. And next slide, please. So I was going to talk about present and future. So, and what's in the present for biomass?
Well, in the present, we have residential heat. I mean, you're all familiar with using wood to heat a house. You're all familiar with using wood to cook with. So this is combustion at the simplest level. We also have combustion for commercial and industrial heat. So in industrial plants, you can burn biomass to get heat and power as well, and that's cogeneration. And then we have generation of electricity at a very large scale. So in this case, usually we're talking about replacing coal in power plants with biomass for generation of electricity. And those are what I call the present. In the future, that's where you're using gasification and pyrolysis to make advanced biocombustibles. And advanced biocombustibles are gas fuels or liquid fuels. And I'm going to talk some more about them. Next slide, please. So, I'm sorry, you can't really see this slide very well. This is the technologies for combustion of wood for heat that are available right now commercially. That means you can buy them. The smallest is a wood stove that you would have in a house, or a cooking stove. Those are available commercially. You can buy them many places. And commercial technologies exist all the way to a circulating fluidized bed. The largest biomass power plant in the world is a circulating fluidized bed in Finland, 500 megawatts. But it's all commercial. They do run into a problem when you get 500 megawatts, because 500 megawatts is so much wood that they can't bring it in from the area locally. So what they end up doing is they bring all the wood they can, they burn it, and then to get 500 megawatts, they have to add coal on top because the unit is so large. But these are part of the exercise that you have to go through in planning for combustion projects. Next slide, please. Okay, so as I said, technologies for proper combustion of wood are commercially available, readily available. If you have the money, you can buy them. But there are issues. There are complications. Moisture is very important. How much energy is in the wood and the density is very important. Emissions are very important. One very important thing is furnace design and operation. One thing that the most common problem that I have, and this happens a lot in Canada, the most common problem I have is that somebody will buy a furnace that works very well for wood chips. And then they call me and they say, it doesn't work. And I say, why doesn't it work? They said, and I go and I look and I said, but you're not putting wood chips in, you're putting straw. And they said, well, it all burns, right? You can burn wood, you can burn straw. But the problem is the design of the system. The system was designed for one particular type of fuel. And we're going to maybe go a little bit through some of that. Look at just looking here at the difference in densities and how important that's going to be. This is difference in density, so kilograms per cubic meter of different types of wood, of charcoal, corn cobs, corn stalk, wheat straw. Very different density. So if you buy a combustion system, it has a certain size. The pipe that goes in, the mechanical system, is one certain size. So it will take a certain amount of wood. If you try to change the fuel, you're going to have a different amount going in. So the system is not going to operate as well. Next slide, please. This is showing you an effect of humidity, moisture content. Okay, this is the picture on the left. This is a commercial furnace burning wood chips. It's a nice fire, burning clean. On the right is the same furnace burning fresh wood chips, okay? The picture here, the wood chip moisture content is 20–30%. That means if for example, if you cut down a tree and you leave the logs outside to dry, in 6 months to 1 year, it will be 20–30% moisture. And that works very well. If you take fresh
tree, cut it down, the moisture content is 50 to 60%. So very high moisture, and this is what happens. So you can see, this is the chips sitting there because they're not burning because it's too wet. So you get problem with emissions. Next slide. So you not only get problem with emissions, but because you have moisture, you have water in the wood, you have 50 or 60%, you have to, in the furnace, you have to boil that water, okay? Because it's in the wood, it takes energy to boil that water. And so you lose that energy, so the efficiency of the system drops. So how much heat you get out drops significantly as you increase the moisture content. So these are all important considerations. So even though combustion systems are commercially available, you have to know what are the factors that you have to accommodate when you are operating them and what the fuel is. Well, the last slide you saw emissions from the wet wood. So maybe I take you through an example of how important the design is for emissions. Traditional use of wood in Mexico is for cooking stoves and sometimes for heat. Traditional use of wood in Canada has been also wood stoves for heat in Canada. So the problem is that these types of old systems are not efficient. They're very dirty, so they consume more wood than they need to. So you use maybe twice as much wood, and they have a lot of emissions, so a lot of pollution. This is the same problem in Canada. You know, maybe a different scale. We don't use so much for cooking, but we do have the same problem. And, you know, as a matter of fact, 2 years ago, the city of Montreal in Canada prohibited the use of wood stoves within the city because of emissions problems. So how can we resolve that? There's a way of resolving that. And I'm going to show you the results of some experiments that we did in our laboratory. So this is a wood stove used in Canada. This is an old wood stove. It is a iron box. It's just metal box. You put the wood in, it burns, that's it. It's very simple, very cheap, and you can buy it. In Canada, for one thing, in Canada, across the country, there's very few regulations on what you buy. So you can buy this thing here, or the next one, next slide. You can buy this thing for maybe $500 Canadian. And this one is what I call Model 2 of the wood stove. It has, you can't see it here, it has bricks inside. So the inside of the metal box has bricks. What that does is it keeps the heat in the box. If you have just metal around the fire, it's going to take the heat away. If you have bricks, like cement bricks, refractory, it keeps the heat in, so the fire burns hotter. And if the fire burns hotter, that means you have less emissions because you're burning everything more completely. So in Canada, you can buy this for about $500 Canadian, or you can buy this Model 3 for $2,000 Canadian. So you see, you have a choice. But this one, in addition to the bricks inside, you can see them very well, it has additional mixing. So air is coming in different places to burn the wood completely. So those are the three models. Now I'm going to show you some results from this. This is emissions of particulates. So that's really smoke. The difference between the three models. So Model 1, which was just the iron box, this is the emission of particulates that you get. Model 2, which is a little bit better in particulates, and Model 3 is a very efficient stove. You can see much lower particulates. So in other words, by changing the design of the stove, you improve the emissions, you improve the efficiency of it. So combustion technologies are commercially available. It's up to you to choose the right technology for what you want to get the emissions and the efficiency that you want. One thing here that's important to note is, you see, each model has two bars, a high one, a low, what I call a low and a high. The low and the high means how quickly you are burning the wood. If you burn wood slowly, it will create more smoke. You know, if you put wood in the stove and you want to burn it very slowly, you're going to get very little air and you're going to get a lot of smoke. So not only is the design very important,
But how you operate the appliance is very important. In terms of what you want to do is you want to have a nice, steady, consistent flame. You don't want to just keep it very low because then you're going to get a lot of smoke. Next slide. One of the other interesting aspects of this, and this is volatile organic compounds. And for wood, this is mainly benzene and toluene. They're toxic compounds that are generated during combustion. What we did here is each pair along the bottom is 15 minutes. So we would start the wood stove, put a sampling for 15 minutes for volatile organics, and then change to a new one every 15 minutes. And here's what you can see what happens to the organic compounds. So you start, and after 15 minutes you change. See, the organic compounds went up, and they drop and drop and drop further. This happens with every type of combustion system. The initial first step is always gives you higher volatile organic emissions. But what this means is if you have a system where you are constantly changing up and down, you more heat now, less heat, more heat. Every time you change, you increase the amount of emissions that you get. So this also affects how the system works. So again, the operation of the system is very important. Next slide, please. So this is a comparison between the different stoves. This is for the volatile organic emissions. And you can't see them here, but the number here is 7,000. So this is the measurement of all the compounds, and it's 7,000. And this is for Model 1, and you can see very high benzene and toluene levels. And the next slide. And this is now for Model 2, and this is not 7,000 anymore. This is 1,200. You can't see it, but that's what the number is. So you can see the amount of emissions have dropped from almost 7,000 to 1,200 for Model 2. If we go to Model 3, this is still 1,200, but look, it's down here. So this shows you how the design can affect the emissions you get. And of course, you can take it to the next level, because what did I say? I said the most important thing is to avoid going up and down and cycling or smoldering. You want nice, consistent burn. And how can you get nice, consistent burn? Is if you have a stove with wood pellets, because wood pellets just go into the system as you need them. So keeping in mind this is 1,200 for the best wood stove. If we go to a pellet stove, then we get, next slide, this is 12. So that shows you the change in emissions and looking at different designs for something like a residential system. And you can go from very high emissions to very low emissions based on design and based on the properties of the material that you're burning. The next slide, please. So just to summarize, combustion technology is available, but there are a number of things that you have to consider. Number one, you have to have favorable regulations that encourage the use of, 5 minutes? Okay. That encourage the use of commercial technology. You have to have the technical capacity. In other words, you have to teach people how to operate the systems properly in order to reduce the amount of wood you want and get lower emissions. You must understand the feedstock supply. You have to look at guidelines for improving the systems. And finally, a very important part of this is you need standards for the fuels and end-use devices. Remember what I said before. When somebody designs a combustion system, they design it for a specific fuel. So you should only use that fuel. And the way to guarantee that they use that fuel is if you have a standard or regulation for doing so. So in Canada, we've been developing standards, and we have a number of standards on, for example, wood chips that tell you, type A wood chips is this size, this moisture content, and this much ash. Type B is this. So that when a manufacturer makes the equipment, they can tell you, you must use type A wood chips, or you must use type B wood chips. So in Canada, we've been working on having standards,
on having standards for different things. So these are downloadable bulletins that we explain how this works. So everybody in Canada can download this and read on how wood pellets work, wood briquettes, wood chips, graded firewood, what are the important parameters to look for when you're going to use these fuels. So this is very important. Okay, so just changing gears a little bit. This is how traditionally we generate electricity. Traditionally with coal-fired power plants, you generate electricity by burning, you get heat. The heat makes steam, the steam runs a turbine. This gets electricity. So this is a traditional way of making electricity. It's used everywhere around the world. Next slide. And as a result, we can replace coal with wood. And if you replace coal with wood, you can do the same process, but now instead of having coal, which is bad for climate change, you use wood, and that's much better. And in fact, a lot of the companies in the world, the power companies, are doing this. For example, Canada sells approximately 3 million tons of wood pellets to Europe because they're trying to replace coal with wood. This is a newspaper headline from April 17th, so not too long ago. Drax power plant in the United Kingdom announced that they are moving away from coal faster than they had to before. This is the largest power plant in Europe, and they have announced that before 2025 they will not burn coal, and they are going to burn wood chips, or sorry, wood pellets mostly. And you know how they're doing it too? Drax has, to ensure that they have the supply of wood, they have been buying and building wood pellet plants all around the world. They've bought a number of the wood pellet plants in North America. Next slide, please. When you go the next step down from power generation, you have industrial systems for heat and power. And industrial systems are quite common. In Canada, we have a lot of pulp and paper mills. They make pulp and paper. As part of the process, they create residues, which they burn, and they use that to make steam and power. In fact, all of the pulp mills in Canada are now power plants. In addition to making paper and pulp, they sell electricity. Because they have the residues, they can make the electricity and they can sell it. So this is very important. And this is happening in Mexico as well. Sugarcane bagasse is used as a biofuel for cogeneration, and there is a lot of interest in increasing this further. And so next slide, please, and keep going. Unfortunately, I'm going to skip this in the interest of time. Keep going. Keep going. Keep going. Okay, so the last area I wanted to touch on is advanced biocombustibles. And advanced biocombustibles, next slide. Okay, depends on gasification and pyrolysis. Remember what I said before. Pyrolysis, you're making a liquid from wood. Gasification, you're making a gas. And how can we use them? Next slide, please. Okay, this is the process for gasification. When you do gasification, you make wood into carbon dioxide and hydrogen. When you do that, you also make tars and organic compounds. You have to remove them. This is called the syngas cleaning. You have to remove those, but once you remove those and you have just carbon monoxide and hydrogen, you can use a catalyst to make all of these things. So from carbon monoxide and hydrogen, you can make all those things. You can make methanol, you can make DME, you can use Fischer-Tropsch to make diesel and gasoline from wood. So you do the gasification, and then you can make all these liquid fuels. You can also make what we call RNG, or renewable natural gas, which is methane. And that's very important. Next slide, please. And I'm sorry, you can't really see the slides here. But what I'm showing you here is the natural gas grids, or pipelines. So in Canada, we have natural gas pipelines across the country. In Mexico, you have some, and you have also plans for more. Okay? So why not use the natural gas pipelines? So if you have wood
near a natural gas pipeline, you have wood residues, you can do gasification and you can convert that gas into methane, which is the same as natural gas, and then you can put that in the pipeline. So then you distribute wood energy using a pipeline that already exists, and people will burn it. For example, you could make natural gas, renewable natural gas in Durango, and you put it in a pipeline, and people in Mexico City will use natural gas because it's renewable and it's clean. And for them, it's much easier because they don't have to worry about emissions with wood, and you don't have to transport the wood. So a lot of work going on. There are still issues with this, and this comes up. So Sweden was also trying to do this, and they built a plant in Gothenburg, 20 megawatts thermal of biomass going in, wood pellets to convert to methane or renewable natural gas. So they did everything. They did the gasification, they did the cleaning, and then the conversion into methane. Next slide, please. In fact, if you look at all the pieces in the plant, this is all the pieces in the plant. So what's the problem with that? Is that, remember what I said, when you make the gas, you have to clean it. To clean gas, to remove all the tars, all the organics, is very expensive. So Gothenburg built a 20 megawatt power plant, 20 megawatt plant to make biomass into methane or renewable natural gas. And if you want to buy it right now, they will sell it to you because they can't make money, because it was too expensive to build in the first place that they can't operate it. So that is part of the issue. Next slide. So what we're doing on that is we're saying, okay, so we have problems. We have to figure out how to make the gas clean, but we have to do it more cheaply. The current technologies for doing that are too expensive. So how can we do it cleaner? And this is research. So part of what's going on in our lab and in various labs across Canada is we're trying to figure out how to take the gas from gasification, make it cleaner, so then we can make it into other fuels. Next slide, please. So that brings me to the last topic, liquefaction. And liquefaction, you heard me mention pyrolysis, and there are a number of different techniques of pyrolysis that you can use. They all result in the same thing. You get a liquid, and then you want to change that liquid into something that you want, which is either diesel or gasoline or even jet fuel. You have to do a lot of steps to get that process done. But people understand the technology, it just needs a lot of further development. Why this is so important is you can, if you look at the increase, for example, in renewable energy in Mexico, there has been enormous increase in solar energy and wind energy for electricity. And in North America, everybody talks about electric cars. So potentially in the future, we could have electric cars running from electricity from solar and wind. This is feasible. But we don't have electric airplanes. So, there's not a big extension cord, and we don't have electric ships. So we still need to have liquid fuels for these types of systems. Next slide, please. The thing here is, here's a picture of what pyrolysis oil looks like. So I told you, when you do pyrolysis of wood, you get this liquid, and it's very thick. It has very high oxygen content. It's very corrosive. So what we have to do is we have to remove all of the bad part of it and just have the nice parts that we want to do a conversion with. And that's what we're doing right now in our lab, where we take wood residues, low-value wood, we do pyrolysis, and then we clean it, and we go through an upgrading. And what upgrading does is it makes the pyrolysis oil the same as the petroleum oil that goes into a refinery. So then instead of putting fossil oil in here and the climate change problems, we put pyrolysis oil that's been upgraded, and it goes into refinery, and from the refinery we get jet fuel, we get gasoline, and we get diesel. So all of these things are what we want to do. Next slide. And there are companies in Canada that are doing some of this, and in other places. Genufuel is in the US, Steeper is working in Canada and also in Norway. Next slide, please.
So that's what we want to do. What is the current state? The current state is a company called Ensign in Canada. Ensign does pyrolysis, and they make the oil clean enough that you can burn it where you normally burn nice clean oil, like in a hospital. So in a hospital right now, in the US, for example, they've gone to 5 hospitals where they used to burn oil for heating, and now they burn this pyrolysis oil. But that's the current state of the technology. So if we want to convert that into more advanced fuels, there's still research that has to be done. And this is just showing you what, eventually, this is the goal that we want. We want to take forest residues, we want to do conversion through pyrolysis, upgrading, go to a refinery, and then put it into an airplane so that we can fly an airplane with material that originated from the forest. That's our goal. Next. Unfortunately, the colors don't come out very well here. That's what we want to do. The only current way to make jet fuel is to use vegetable oils. So you can take a vegetable oil, put it in a refinery, and then you get jet fuel. But there is not enough vegetable oil in the world for all the jets that need a fuel. So we need to create all these different pathways of gasification and pyrolysis in order to make jet fuel. I already said this, so good. Next slide. And this is what, this is the International Energy Agency has recently come out with a roadmap for bioenergy. And they said, if the world wants to meet the Paris Accord targets, this is what we have to do with bioenergy, with liquid fuels. We have to increase from now to 2030, we have to go to this much bioenergy and biofuels to this much. So it's a big target, but it's required if we want to meet the Paris Accord. Next slide, please. And so speaking of the Paris Accord, at the Paris Accord, 22 countries, including Canada and Mexico, created something called Mission Innovation. And Mission Innovation was all of these countries agreed that we are going to collaborate to make clean technology, clean energy technology. Next slide, next slide, next slide. One of the ways that we are going to collaborate and work together is the Sustainable Biofuels Innovation Challenge. In this challenge, 14 countries, again including Canada and Mexico, have agreed we are going to work together to develop ways to produce at large scale, affordable, so the economics are very important, sustainable advanced biofuels for transportation and industrial application. This is our target. We've said we want to do this and we're going to work together to do this. And how are we going to do it? We are going to improve, look at the large-scale production of biomass. So we need to have more biomass. So we need to grow it, we need to collect it, we need to understand the whole supply chain for biomass and how it's going to work. We have to overcome barriers for commercializing technologies. It's not easy to develop a process in a laboratory and then build a large industrial plant. There are a lot of barriers in terms of both the technology and getting the money. You know, if you want to build a system, for example, for pyrolysis in our laboratory, it's going to cost $300,000. If you want to build the plant like Ensign built, right now, it's $100 million. And it's not that much bigger. It's like 200 tons per day. So we have to go much bigger than that. So there are a lot of issues, and we've agreed to collaborate to get that done. And we're going to work together to research how to do all of this. So this is an agreement. Next, and this is part of the discussions with the Sustainable Biofuels Innovation is working with the countries to decide how we're going to work. I'm the Canadian lead on this, so I represent Canada at these discussions. And I for example, have discussions with people at CENER, which is the Ministry of of Energy here, and we talk about how can we collaborate to work more closely together. CENER has developed clusters already to help promote bioenergy in Mexico. So
we will work with them to how can we link into those clusters so that researchers in Canada can work with researchers in Mexico in developing these technologies for the future. Next slide, please. And finally, this is my last slide. This is what I believe about bioenergy. Bioenergy is not one thing that you do with wood. It's not the only thing, I should say. It's only one result. In fact, we should use bioenergy to do everything right now. We could make chemicals as well as fuels. We can make fertilizer. We can use fibers out of wood. One thing I tell people is if you think back 200 years ago, everything that people ate, their clothes, their houses, most of it came from biomass or from, nature. This is what biomass can take us into the future. We can use it to get to all these things. Next slide, please. Thank you very much. Muchas gracias. And I'm happy to, if you take my email, I don't have cards, so if you want to email me, take my email, and I will be happy to discuss any of these things further with you. Thank you. Thank you both of the speakers. Muchas gracias a los dos ponentes que participaron en esta sesión. Vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas. Yo soy la doctora Flores Rentería de la Universidad de California de San Diego y el otro moderador es el doctor Parra de la Universidad de Juárez. Así que si tienen alguna pregunta, por favor. I just have one question about what RCY stands for. RCY, the stuff. That is just the model of the stove. So it's just a name. I didn't want to put the name of the company. Sorry. RCY, when I showed the wood stoves, and each wood stove had 3 letters, and that is just the company that makes that. I don't want to put the company name there because, well, it's embarrassing for some companies. So it doesn't mean anything. It's just the name of the company, but I haven't given you the whole name for legal reasons, really. Okay, thank you. What are you doing with the gas emissions? You produce condensates? Okay, what are we doing with gas emissions from pyrolysis? Yes, when you do pyrolysis, again, I cut some of the material out. When you do pyrolysis of biomass, you will get 75% as liquid, and you get 12.5% as gas, and you get 12.5% as carbon or charcoal. So what usually happens with pyrolysis, because you need to put heat in, because remember, pyrolysis, there's no air, so you're not burning any of the wood, but you have to heat it to get it to vaporize. So what usually happens is you burn the gas to get the heat to make the vapors. So it's used in the process. Part of the process is you take the gas from pyrolysis, you burn the gas, and that helps drive the pyrolysis process. I found very interesting the 3 design for the stoves. The third kind of the stove is very efficient. What's the change in the design? Okay, the change in the 3 stove designs. Okay, the first stove was just iron box, just metal, nothing else inside, just metal box, square metal box with a door. You put the logs in, that's it. Closed vessel. The second one is the same metal box, but you have cement bricks inside to insulate, so actually insulation. So it keeps the fire hot, so you don't have as much cooling.
And also, in a fire, if the flame touches steel, it will cool down. Okay, it cools the flame. When you cool the flame, you get more emissions. So if you keep it hot, you get more efficiency and you get lower emissions. And the third wood stove was the steel box with the insulation, but now instead of just air going in the door a little bit, you have 3 or 4 places where the air is going in, so you have much better mixing. So the air mixes very well with the fuel. So that way you get more efficient combustion. Yeah. My last question is, you say you have some problems with the moisture content of the raw material, but why you don't use conventional drying or a drying process or industrial drying process? You can, and that's what I said. You have to train people that they have to use dry material, okay? In Canada, for example, to give you an example, in Canada it's very common in certain regions to have greenhouses for vegetables, okay? A lot of farmers in Canada, they have big greenhouses, 10, 20 hectares, and it's cold in January and February in Canada, so they have to heat the greenhouse. So they installed, because other fuels are more expensive, they bought wood chip furnaces, okay? And they installed it, and they were told, you should fire wood chips, 25% moisture, and then your system will work. But you know what happens is the farmer wants to save money. So if somebody comes with a truck and says, I give you this truck for half price, he's going to put it in and he's not going to care what the moisture is. And then all of a sudden the system doesn't work. So it's a case of education. It's a case of standards. And as I said, standards are very important so that when people are using a fuel, they know which fuel they should use. And when people are selling a fuel, I consider standards to be one of the most important things for having a market. For, say you go to the supermarket and you want to buy oranges. How do you buy? By the kilogram, right? Because a kilogram is a standard. So when you buy 1 kilogram, you know what you're getting and the seller knows what he is selling. Well, we don't have standards for wood chips because we can't just use weight or, we have to include what the moisture is. We have to include what the ash is so that a seller says, I'm going to sell you type A wood chips. And if type A wood chips is only 25% moisture, then you know when you buy it that you're going to get that. And right now, that doesn't exist in Canada even, and that's one of the things we're trying to create with standards. We've created the standards, but it's getting the regulations in place from the government to say, if you are selling or buying wood chips, you have to use the standards. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta al doctor Sandoval. ¿Nos podría decir un poco más sobre el estudio que se publicó, creo que en Nature, sobre esta investigación reemplazando el polímero, reemplazaron la lignina por un polímero? Así es. ¿Cuál es la función, el uso de esta tecnología? Sí, lo que hicieron es muy interesante porque observan de una manera meticulosa la matriz porosa de la madera. Ellos se dan cuenta que la madera tiene una estructura porosa muy bien conformada y lo que hacen es someter a la madera a un proceso químico en el cual le remueven la humedad, pero también remueven la lignina. Es un proceso térmico a alta temperatura y con sustancias químicas de alguna forma agresivas, vamos a decirlo así, que extrae la lignina y otros componentes de la estructura de la madera. Al final lo que tú obtienes es un material mucho más poroso, principalmente constituido de celulosa, como si tuvieras todo una estructura de panal de abejas con muchos poros. Entonces toda esa estructura de panal la someten a compresión tremenda con calor a 100 grados centígrados.
Entonces, del espesor original que tú tienes, puedes llevarlo a 1/5 del espesor final, pero esa estructura comprimida está principalmente hecha de un polímero, de un monómero, porque fue una reacción polimérica, y de celulosa. Y entonces lo que tú obtienes es una barra de madera fortificada, pero al mismo tiempo que deja pasar la luz del sol o cualquier luz. Lo interesante de aquí es que encuentran que es 11 veces más fuerte que la madera original, y por otra que con el paso o con el hecho de dejar pasar la luz tendría aplicaciones residenciales, aplicaciones de decoración, de automóviles y de diseño. Aquí la clave es la cuestión de interacción química de la madera con la reacción de polimerización y después la compresión para tener finalmente un nuevo material basado en madera. Entonces, reacción química más calor tremendo, más compresión, te da una madera, por lo menos dicen que 10 veces o por lo menos más fuerte que el acero. Entonces empieza a competir contra el concreto y contra el acero. Y ahora lo que yo creo que todos nos estamos preguntando, no sé si es la pregunta, pero es muy costoso. ¿Es muy costoso? ¿Vale la pena hacer eso en relación a económico? Sí, finalmente sí, volvemos a eso, doctora. Es el tema al que nos llevan finalmente las nuevas tecnologías, pero quiero mencionar lo siguiente. Cuando una tecnología se crea, el momento de su creación es cara. La innovación, lo nuevo es caro, pero con el tiempo se van creando técnicas, se van haciendo escalamientos, se van buscando formas de abaratar la tecnología. Eso sucede con cualquier cosa, ¿eh? Ustedes se dan cuenta cuando se inventó la vacuna, cuando se inventa cualquier tecnología, es caro el momento, pero conforme vamos avanzando en la conversión y escalamiento se va haciendo más barato. En este momento la tecnología esta es cara, pero ¿qué están buscando precisamente este grupo de investigación Francia, Estados Unidos? Están buscando escalarlo y eficientarlo. Dice, hagámoslo más barato. Y entonces están buscando a ingenieros, a jóvenes que quieran entrarle al tema y que quieran investigar y hacer diseño para tener procesos más eficientes, abaratar costos, pero de hecho leí que lo último que está haciendo en Francia este grupo de investigación es buscar ingenieros que quieran escalar el proceso. Este proceso se funcionó muy bien a escala de laboratorio allá en el MIT y en Harvard, pero ahora lo que están haciendo es pasarlo a un nivel de producción mayor, reduciendo costos de energía, costos de uso de los químicos, porque ya las solicitudes de la industria de la construcción, del diseño y de la industria del automóvil están pidiendo ya grandes cantidades. Entonces a lo que van a pasar es al scaling up, al scale up, que lo que busca es llevarlo de una escala de laboratorio a una escala industrial mayor. Cuando tú lo llevas a una producción mayor, vas a obtener mayores ganancias. De hecho vas a poder asumir los costos de esa tecnología, pero seguramente en el futuro, en los próximos meses o años, también veremos la reducción de costos, de precios de energía para hacerlo más barato. Pero siempre el detalle es que es caro. Incluso con nosotros lo que hacemos con resonancia magnética. Nosotros tenemos un equipo de resonancia magnética. El equipo nos cuesta en promedio 5 millones de pesos para monitorear solamente la migración de humedad en el material. Pero hoy estamos interactuando con algunos grupos de investigación en Canadá y en Estados Unidos y otros en Francia que están construyendo equipos de resonancia magnética portátiles más baratos
que el monstruo que adquirimos de 5 millones en el Politécnico. El equipo que ocupamos para esto que publicamos es un equipo que ocupa el salón de esto, hacia la pared y todo lo alto, porque ocupa diferentes cámaras de enfriamiento, bombas, el equipo de resonancia, el generador de campo magnético, y eso nos costó 5 millones. Pero hoy en día estamos en contacto con algunos investigadores de Canadá y de otros países que están haciendo tecnología portátil a la mitad de precio. Quiere decir que en el futuro va a haber mayores invenciones, se tiene tecnología portátil más barata, más accesible, más rápida también, y es el avance tecnológico. Buenas tardes. ¿Qué especies de madera son más susceptibles a este proceso? Al proceso del doctor, al mío. De hecho, las pruebas que hemos hecho han sido, bueno, las publicadas por los investigadores en estas revistas ocupan encino, pino, ciprés. El investigador joven de Francia, él procesó 8 tipos de esencias, de tipos de maderas europeas y americanas, pino rojo, pino marítimo ahí de Europa, el famoso oak wood, en la madera esta encino europeo, pedonculata ahí de europeo. No recuerdo las otras, pero él ocupó 8 tipos de madera y le dieron resultado. ¿Cuál es la diferencia? En la coloración que le dan cuando lo expones a la luz. Es decir, unos te dan una tonalidad miel, otros más rojiza, otros etcétera. Él lo que dice en sus últimos comentarios de sus investigaciones es que él procesa 8 esencias, todas funcionan muy bien, la diferencia es la tonalidad que das cuando lo pones a la luz. En mi caso, para modelamiento y para resonancia magnética, hemos hecho encino rojo de Oaxaca y pino, que es el famoso Pino pseudostrobus de Oaxaca, es un pino común. Hemos hecho resonancia ahí y capturamos muy bien la señal de la migración de humedad. Sí, entonces se habla de humedad. Para el doctor Sadot. Bueno, sí, el doctor Sadot. Ahorita que hablaba usted sobre la cuestión de la aplicación de tanto de la parte física, química, matemática, cuando hablamos de la migración de humedad, que hacía comentarios y que ante todo tenemos un gran problema aquí en nuestro país en respecto al secado, muy particularmente aquí en el estado de Durango, y yo quiero pensar que en muchas partes del país, para secar una especie que la consideramos como inclusive le llegamos a decir que es una plaga, que es el encino. Nos falta tecnología, ¿verdad? Nos falta investigación. Pero mi pregunta es, doctor, aquí se han hecho muchos estudios de diferentes especies de pino y de encino a nivel individual. Y ahí tenemos la información. Se han hecho investigaciones, trabajos de tesis, etcétera. Pero lamentablemente, cuando ya se tiene la investigación y creemos que hemos descubierto algo, no podemos aplicarlo, porque nos enfrentamos a que tenemos bosques mezclados, donde pues, si queremos trabajar o queremos acceder al mercado en forma individual, pues no lo vamos a hallar. Y si lo queremos hacer, parece que resulta muy caro, si queremos trabajar en forma individual. ¿Qué podríamos hacer en este caso, doctor? Es un comentario que me lo han hecho ya en varios foros, de manera concreta. Uno, en México nos falta hacer equipo. Número uno, nos falta hacer equipo. Les voy a comentar que siempre estoy yo lo externo con mis alumnos, con la gente que trabajo. Los mejores equipos de investigación, las mejores innovaciones en el planeta, en el tema no solo de la tecnología de la madera, en cualquier tema, son trabajos de equipo. No hay grandes invenciones con una sola persona. Ustedes revisan los grandes eventos de tecnología de la madera en los últimos años,
son equipos fuertes. ¿Qué nos pasa en México? Tal vez es cultural. Yo viví varios años en Francia, yo estudié allá, viví varios años allá. En Francia tú tienes equipos de trabajo, interactuamos con toda libertad, compartimos información. Yo no me siento mayor que el alumno, no me siento mayor que el compañero. Hay una cuestión de colaboración muy honesta. Dice, yo sé esto, tú sabes esto, juntémonos, hagamos algo. Hay mucha colaboración. ¿Qué noto en México? Vamos muy solos y eso nos limita mucho. Nos cuesta mucho trabajo preguntar, porque incluso si le preguntamos a alguien sobre cosas básicas, pensamos que va a pensar que somos tontos o que estamos muy rezagados. Número 1, nos falta colaborar. 2, es necesario pasar de la invención del laboratorio a un escalamiento, a lo que les mencioné hace ratito, el scaling, escalar los procesos. ¿A qué es eso? Que en México nos falta crear ingenieros que diseñen, que armen, que crean. Aquí el profesor nos mostró 3 diseños de estufas. Estoy seguro que ellos no lo compran de un laboratorio, ellos lo diseñan, ellos lo crean. ¿Qué nos hace falta en México? Chavos, equipos, investigadores que diseñen los equipos y que los llevemos del laboratorio a una escala más industrial. Ejemplo, yo he estado trabajando por un tiempo el secado en vacío, es uno de los temas que he trabajado y lo he aplicado al secado en madera. ¿En dónde he hecho experimentos? Solo en Francia. ¿Por qué? Porque aquí en México no tengo un equipo de secado a vacío. ¿Lo podríamos construir? Sí. Y de hecho queremos hacerlo, pero tienen que entrar un equipo de jóvenes, de ingenieros que les guste el diseño, que les guste construir, que les guste armar cosas para implementar esas técnicas. Tercero, había más cosas, pero yo lo resumiría con un tercer punto. Yo creo que también lo que nos hace falta es pelear, construir las propuestas y pelear por los fondos importantes. Aquí al compañero, ¿no? Al amigo que nos pregunta, ¿por qué siempre nos quedamos en proyectitos chiquitos, como que no queremos exponernos? Yo creo que debemos tirarle a los proyectos grandes y tiene que ver con la mentalidad. Y vuelvo al ejemplo de este chico francés. ¿Qué hizo él? Se le ocurrió esto, se fue a Japón, después se fue a Estados Unidos, hace el equipo a escala de laboratorio, ahorita en este momento lo está escalando a un nivel industrial. ¿Por qué? Porque él no le tuvo miedo a la propuesta y a pedir dinero a las grandes compañías. Lo financiaron y le funcionó. ¿Qué nos falta a nosotros? Perder el miedo, tener la idea bien plasmada, perder el miedo e ir a colaborar con la industria. Creo que eso nos falta de manera resumida. Yo creo que ese tipo de eventos que organiza el profesor Cristian, aquí Artemio, sirven precisamente para eso, crear esa interacción y que no se quede ahí. Creo que la intención de ellos es muy buena en el sentido de que desde el principio, cuando inició el evento, vi que decían ellos, escuché decir que esto no se quede solamente en la conferencia, sino que interactuemos y que este sea el inicio de construir cosas. Yo les puedo decir que hay muchas cosas que hacer. ¿Qué falta? Que le entremos de manera seria, con trabajo duro y que se pegue a grupos de investigación y hagamos redes. Creo que podemos construir muchas cosas porque he visto en los jóvenes mucho potencial, en muchos profesores. Veo que si pudiéramos conjuntar todo eso, podríamos hacer cosas grandes. Sí, me gustaría hacer segunda, que es muy importante y qué buena oportunidad, ¿verdad?, que estén aquí los estudiantes y ojalá y se tomen tiempo de hablar con los ponentes después de la plática. Tenemos otra pregunta por acá. Sí, mi pregunta es, va encaminada sobre lo que decía el ingeniero Avitia acerca de las especies. Es muy diferente la estructura del gilema de la madera de una especie que de crecimiento rápido
a una especie de crecimiento lento. Si este joven francés hizo este experimento con varias especies, ¿cuál era la estructura? Bueno, era sobre las especies, pero ya lo comentaste, ¿no? Sobre que la hizo en varias especies de coníferas. Varias, sí. Sí, incluso hasta de algunas hojosas, como lo es el quercus. Así es. Sí, pero son diferentes porque el proceso lo que hace es extraer el componente, algunos componentes tendrían la lignina y son reemplazados por un polímero. Ok, gracias. Gracias, doctor. Yo tengo una última pregunta para el doctor Petro, porque él nos habló de 3 tipos de producción de bioenergía, ¿verdad? Y además nos recomendó muchísimo, ya tiene mucha experiencia y está haciendo una recomendación a México sobre cómo hacer la gasificación y cómo utilizar la gasificación en México. Entonces le quiero preguntar si tiene otra recomendación para nosotros. So this is a question for you, Dr. Petro. I'm very thankful for the recommendation that you did about the use of gasification, and I'm wondering if you have another recommendation for us to consider. Yeah, other recommendation about how to produce energy given the circumstances in Mexico, because you were recommending us to use gasification and... Yeah, I skipped some of the material I had on gasification, and I always tell people you should start with the simplest thing. So when people come to me and say, I want to use biomass and I want to make pyrolysis oil, and I always tell them, well, first, why don't you get biomass and burn it and learn how to use biomass and what you have to do. In order to look at gasification, the approach I recommend is to consider gasification for, say, industrial, commercial, or even communities. Okay. When I talked about gasification, I said if you make the gas, you have to clean it very well. You have to take out all the tars, all the organics, before you can put it in the reactor to make the fuels. You can actually clean less and use it as a fuel directly. So in order to clean, for example, you have to remove, if you want to make something with the gas from biomass and you want to make a liquid fuel, you have to remove all the sulfur. It has to be like less than 1 part per billion, because the sulfur in the gas will kill the catalyst in the reactor and then it won't work anymore. So, but if you want to take the gas and you want to burn it in an engine, you only have to do maybe 100 part per million, not 1 part per billion. So it's much easier to do gasification, get the gas, and then, for example, use it in somewhere where you don't have to clean it as much, because then you will get experience in doing gasification. And one of the ways that we are looking at that in Canada is pulp and paper mills, for example, they burn natural gas a little bit as part of the process in a kiln. Well, they could make gasification, make the syngas, and just burn that directly. That way you don't have to clean it as much. But at the same time, they will get experience with doing gasification, so they know how it works. The next step would be you clean it a little bit and you put it into an engine. And if you have an engine with a generator, then you can make electricity. And you will also get experience with gasification. You will get experience with cleaning it, some, and then you can burn it in an engine. And then, so you learn, and then you can build on that. So, okay, now we have to clean it more to make methane or to make liquid fuels. So you can build it up by steps. And one of the areas that we're very active in right now is in Canada, in the north, there are a lot of villages that in order to get electricity, they have to bring diesel. Like once a year, a boat comes with diesel, they fill the tanks, and that's it. And it's very expensive,
and you know, it's a fossil fuel. So we're working with them because they have local forests. Work with them to take that, make gasification, so they can make their electricity from gasification. So that's part of the process of increase the amount of experience with gasification, and you don't have to be the final result yet, but you need to gain experience. Thank you very much. No tenemos que traducir, ¿verdad? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Es la última, ¿verdad? Si esta es la última pregunta. Bueno, buenas tardes. Esta pregunta es para el doctor Sandoval. Y mi pregunta es, ¿qué tan resistente puede llegar a ser esta madera procesada de la que usted nos habló, tomando en cuenta, bueno, la capacidad de carga? Pues, o sea, ¿qué capacidad de carga puede llegar a tener, tomando en cuenta dimensiones? La madera, Exacto. este nuevo material, ¿qué capacidad de carga? Exacto. No, esa información nosotros no la hemos hecho y en la información que les presenté no lo menciona. Simplemente lo que dice es que respecto a la dureza original de la madera, después de este proceso el material se convierte 11 veces más fuerte que el original, pero no presentan pruebas de carga. Me parece que este año están haciendo ya ellos la cuestión de pruebas de carga y resistencia, sobre todo porque se los están pidiendo para la industria de la construcción. Pero esto es reciente. Los trabajos científicos que les presenté, todos son de 2018, o sea, son muy recientes. Esto está muy nuevo, pero ya están trabajando en ello porque en el caso de la madera translúcida, transparente, ya la solicitud de las industrias está en urgencia, están pidiéndolo ya y están en esos estudios. No tengo el dato, pero puedes consultar los papers o te los puedo pasar para que los leas a profundidad. Ok, pues les agradecemos a los ponentes por su paciencia con las fallas técnicas, a todos ustedes por haber esperado hasta el final y seguir aquí, por todas las preguntas. Ha sido muy positivo. Doctor Parra, ¿le gustaría añadir algo más? Finalmente también agradecer a los panelistas, a ustedes por estar presentes y por ese entusiasmo, estar preguntando aquí. Y sobre todo, como comenta el doctor Sadot, pues que no se quede solamente aquí en las ponencias, sino que hay que interactuar, hay que hacer contactos, hay que hacer una red de investigación para poder estar desarrollando pues la madera o los productos que de ella se obtienen. Y pues si no hay otro comentario, pues cerramos esta sesión agradeciendo nuevamente y pues los invitamos a que pasen a ver los póster y nos vemos el día de mañana. Gracias.